Durante décadas, Carlos Salinas de Gortari fue sinónimo de poder, inteligencia estratégica y transformación profunda de México. Amado por unos, odiado por otros, su figura siempre estuvo envuelta en misterio, controversia y un aura casi mística que solo acompaña a los grandes titanes de la historia. Desde sus primeros pasos en la élite política hasta su retiro solitario, la vida de Salinas fue un carrusel de logros colosales, traiciones devastadoras y, finalmente, un desenlace amargo que dejó a todos sin palabras. Nacido el 3 de abril de 1948, en una familia prominente y de larga tradición política, el joven Carlos creció rodeado de libros, debates intelectuales y un ambiente de análisis crítico. Su padre, Raúl Salinas Lozano, había sido secretario de Industria y Comercio, y desde muy temprana edad, Carlos supo que su destino no era ordinario. Brillante en lo académico, obtuvo una licenciatura en Economía por la UNAM y luego completó un doctorado en Harvard, donde forjó las herramientas conceptuales que más tarde sacudirían la estructura económica y política de su país. A finales de los años 80, México se encontraba sumido en una crisis financiera, con una inflación galopante y una deuda externa que ahogaba al Estado. Fue entonces, en 1988, cuando Salinas, con tan solo 40 años, asumió la presidencia del país. Su ascenso no estuvo exento de polémicas, el proceso electoral fue fuertemente cuestionado, y el sistema de cómputo se cayó justo cuando parecía que su adversario tomaba la delantera. Muchos lo acusaron de fraude, otros afirmaron que había salvado a México del caos. El tiempo, sin embargo, haría más compleja esta narrativa. Ya en el poder, Carlos Salinas de Gortari desató una verdadera revolución silenciosa. Impulsó las privatizaciones de empresas estatales, reformó el artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales, y negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una jugada maestra que colocó a México en el radar global. Para algunos, fue el modernizador que México necesitaba. Para otros, el arquitecto de una desigualdad económica que aún persiste. Pero lo cierto es que nada volvió a ser igual. Sin embargo, a medida que su sexenio avanzaba, también lo hacía la sombra del escándalo. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, el candidato del PRI a la presidencia, marcó un antes y un después. Colosio había sido su protegido, su amigo, y quizá también su crítico más feroz. La muerte de Colosio no solo sacudió a la nación, sacudió también la reputación de Salinas. Y luego vino el arresto de su hermano, Raúl Salinas, por asesinato y enriquecimiento ilícito. La familia Salinas, símbolo de poder, caía ahora en la desgracia pública. Carlos Salinas huyó. Se exilió en Irlanda, luego en Cuba, después en Suiza. Como si buscara escapar de un país que una vez gobernó con puño de hierro y visión de acero. La prensa lo perseguía, los enemigos se multiplicaban, y sus aliados desaparecían uno a uno. Se convirtió en el villano favorito de México, el chivo expiatorio de todos los males. Fue señalado como el autor intelectual de una larga lista de desgracias nacionales. Y aunque nunca fue condenado formalmente, su nombre quedó marcado por la sospecha, el silencio, la ambigüedad. Durante años, se refugió en las sombras. Escribió libros, ofreció conferencias a puerta cerrada, asesoró desde la oscuridad a otros gobiernos latinoamericanos. Se le veía ocasionalmente en eventos privados, su rostro más envejecido, su figura más delgada, sus palabras más contenidas. Pero detrás de esa fachada había un hombre herido, un estratega que había dominado la nación y ahora vivía entre el rechazo y el olvido. Y así, en un amanecer gris de 2025, la noticia sacudió los medios: Carlos Salinas de Gortari había muerto en soledad, en un departamento modesto de Ginebra, Suiza. La causa oficial, un infarto fulminante. Sin familiares cercanos, sin homenajes estatales, sin despedidas multitudinarias. Solo un pequeño grupo de amigos acudió a su sepelio, en el silencio solemne de una iglesia europea. México, su México, ni siquiera decretó luto nacional. La figura que lo había transformado para siempre, ahora se desvanecía sin estruendos. Y sin embargo, ¿cómo no rendir homenaje a uno de los cerebros más poderosos que México haya conocido? ¿Cómo no recordar que, sin él, el país seguiría anclado en el proteccionismo, sin abrir sus fronteras al mundo, sin la red de tratados y reformas que hoy sostienen su economía? Salinas no fue perfecto, pero fue audaz. No fue querido por todos, pero fue temido por muchos. No fue un mártir, pero sí un reformador.
tal vez lo que más le faltó fue empatía, humildad y quizá, redención. Hoy, con su partida, renace también el debate: ¿fue Salinas un visionario adelantado a su tiempo o un tecnócrata despiadado sin alma? ¿Fue un modernizador necesario o el origen de muchas de las tragedias actuales? Lo cierto es que su vida, brillante, enigmática, trágica, no deja a nadie indiferente. Su legado es tan vasto como polémico. Su ausencia, tan sonora como su presencia lo fue alguna vez. Carlos Salinas de Gortari vivió como un gigante y murió como un exiliado, pero la historia, esa juez ineludible, se encargará, con el tiempo, de reevaluar su paso. Tal vez un día se le reconozca no solo por sus errores, sino también por su valentía al arrastrar a México, a veces a la fuerza, hacia el siglo XXI. Porque al final, los grandes hombres no se miden por la forma en que mueren, sino por las huellas que dejan. Y Salinas, con todas sus luces y sombras, dejó una huella imborrable. Una huella que seguirá dividiendo opiniones, generando pasiones y escribiendo capítulos enteros en los libros de historia. Porque él no fue un político más. Fue un arquitecto del destino de una nación entera. Y aunque su final fue triste, su historia permanecerá eterna. La muerte de Carlos Salinas no solo cerró un capítulo de la política mexicana, sino que destapó heridas antiguas, secretos bien guardados y reflexiones que muchos se habían negado a enfrentar. En los días que siguieron a su fallecimiento, comenzaron a emerger voces, unas temerosas, otras respetuosas, que compartieron aspectos desconocidos de su exilio. Amigos cercanos, colaboradores de antaño, diplomáticos y hasta viejos opositores revelaron encuentros discretos, cartas escritas a mano, y fragmentos de pensamiento de un hombre que nunca dejó de obsesionarse con el destino de su país. Se supo, por ejemplo, que Salinas seguía leyendo cada mañana los principales periódicos mexicanos, que aún debatía, en cafés suizos o bibliotecas privadas, sobre política energética, sobre la pérdida de liderazgo del PRI, y sobre el nuevo rumbo del país. Aunque lejos de su tierra, México nunca salió de su corazón, ni de sus pesadillas. Uno de sus biógrafos reveló una carta jamás publicada, escrita por Salinas apenas un año antes de morir. En ella, el expresidente expresaba su deseo de regresar algún día a México, no para ser honrado, decía, sino para caminar una última vez por los pasillos de Palacio Nacional, como un ciudadano más, como un mexicano que nunca dejó de amar su bandera. Estas palabras, impregnadas de melancolía y esperanza, muestran a un hombre quebrado, pero aún orgulloso. A un estratega que, incluso en sus últimos años, creía que la historia le haría justicia. Y, tal vez, esa justicia comienza ahora. Porque tras su muerte, muchos analistas comenzaron a replantear su figura. Si bien sus políticas beneficiaron a ciertos sectores más que a otros, no puede negarse que sin su audacia, México no estaría en el lugar que ocupa hoy en el contexto global. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, fue renegociado décadas después, pero sigue siendo la columna vertebral del comercio exterior mexicano. Las reformas estructurales que inició, aunque controversiales, abrieron la puerta a debates que antes eran impensables. Carlos Salinas también fue el último gran tecnócrata mexicano, el último presidente que combinó el conocimiento académico profundo con una capacidad fría y calculadora para mover las piezas del ajedrez político nacional. Su tiempo coincidió con un momento crucial en la historia del mundo, la caída del muro de Berlín, el auge del neoliberalismo, el fin de la Guerra Fría. En medio de ese torbellino, él decidió que México no podía quedarse atrás. El precio fue alto, pero él estaba dispuesto a pagarlo. Y sin embargo, el hombre detrás del poder era también un ser humano roto. La traición de sus aliados, el encarcelamiento de su hermano, la desintegración de su prestigio público, lo convirtieron en un espectro de lo que una vez fue. Aquellos que lo conocieron de cerca aseguran que los últimos años los pasó en una lucha constante con el remordimiento. No tanto por las decisiones económicas que tomó, de las que nunca se retractó, sino por la soledad, por el exilio, por la distancia insalvable con el pueblo que alguna vez lo eligió. Uno de los momentos más conmovedores tras su fallecimiento fue el testimonio de un joven académico mexicano que, años antes, había sido invitado por Salinas a una conversación privada en Ginebra. En ese encuentro, el expresidente le dijo: "El poder es como una niebla espesa. Cuando estás dentro de ella, no ves a nadie. Cuando sales, descubres que ya no hay nadie". Una confesión amarga que condensa en pocas palabras el peso de una vida dedicada al control, a la estrategia y al sacrificio personal. Hoy,
Frente a la tumba sin flores de Carlos Salinas de Gortari, México se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿somos capaces de ver más allá del mito? ¿Podremos, algún día, reconciliarnos con la figura de uno de los hombres más influyentes, y a la vez más incomprendidos, de nuestra historia moderna? Su final fue tan silencioso como imprevisto. No hubo funeral de Estado, no hubo desfile militar, no hubo discurso oficial. Solo el eco de su nombre, repitiéndose entre susurros y artículos de opinión. Algunos celebraron su partida, otros la lamentaron en privado. Pero incluso los más férreos críticos reconocieron que, tras su muerte, México había perdido a uno de sus jugadores más hábiles, uno de sus últimos visionarios. Porque Carlos Salinas no fue solo un presidente. Fue una fuerza, una tormenta, un parteaguas. Un hombre capaz de alterar el rumbo de una nación con un decreto, un discurso, una negociación. Su rostro aparecerá en los libros de historia, sí, pero también en los debates eternos de sobremesa, donde se discuten las grandes figuras que definieron el México moderno. Y si bien murió sin redención pública, sin aplausos, sin homenajes, su legado es imposible de borrar. A veces, los grandes hombres no reciben su gloria en vida. A veces, la justicia del tiempo es lenta, dolorosa, pero inevitable. Y quizá el verdadero homenaje que se le pueda rendir a Carlos Salinas de Gortari no sea un busto de bronce ni una estatua en el Zócalo, sino una reflexión profunda y madura sobre lo que fue, sobre lo que intentó y sobre lo que, para bien o para mal, transformó para siempre. En los pasillos silenciosos de una mansión alejada del bullicio político que una vez dominó, se esconde una figura envejecida, consumida no por el poder, sino por el peso de la memoria, de los errores, y del tiempo. Carlos Salinas de Gortari, alguna vez el rostro de la modernidad mexicana, el arquitecto de reformas audaces, hoy habita en una realidad sombría, marcada por la soledad, la fragilidad física y la nostalgia irreparable de lo que fue. Su historia, más allá de los titulares, es también la de un hombre que, al final del camino, se enfrenta a sus propias sombras, a un dolor sordo que le roe desde dentro, especialmente cuando cierra los ojos y ve los rostros de su familia, los días felices perdidos, y una salud que se desmorona con cada amanecer. Durante décadas, Salinas fue sinónimo de poder. Su voz decidía el destino de millones, su firma reformaba leyes, abría mercados y cerraba ciclos. Pero con el tiempo, los ecos de las decisiones pasadas comenzaron a convertirse en susurros acusadores. La distancia con su país se hizo cada vez más grande, al igual que la distancia con sus seres queridos. Las tragedias familiares, esas que ni el poder más absoluto puede evitar, dejaron cicatrices invisibles en su alma. La muerte de su hermano Raúl, las fracturas con sus hijos, los silencios prolongados en reuniones familiares, todo fue erosionando esa imagen férrea que alguna vez proyectó. Sus días actuales transcurren entre recuerdos dolorosos y un cuerpo que ya no le responde como antes. Las dolencias físicas, que antes se enfrentaban con determinación, hoy se convierten en batallas agotadoras. La vista borrosa, los temblores en las manos, las noches de insomnio por el dolor en las articulaciones. Cada síntoma le recuerda su vulnerabilidad, esa misma que tanto evitó mostrar cuando estaba en la cima. Se ha dicho que ha sido diagnosticado con un deterioro neurológico progresivo, aunque su círculo íntimo lo niega o guarda silencio. Lo cierto es que su imagen actual dista abismalmente de aquel presidente enérgico que impulsó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con una sonrisa confiada. Pero más que el deterioro físico, lo que verdaderamente consume a Salinas es el dolor emocional. El alejamiento con miembros de su familia le duele más que cualquier herida del cuerpo. Aquellos almuerzos dominicales donde resonaban las risas de sus hijos son ahora recuerdos lejanos. Las llamadas son esporádicas, y muchas veces se enfrenta a la amarga realidad de sentirse olvidado por quienes más amó. El apellido Salinas, que alguna vez representó legado, se convirtió en una carga para muchos de sus descendientes, algunos de los cuales prefieren mantenerse en el anonimato para no cargar con los errores del pasado. Este aislamiento se ve agravado por el peso del juicio público. Aunque nunca fue condenado judicialmente, el veredicto moral de la sociedad fue implacable. En las calles, su nombre es sinónimo de traición para unos, de decepción para otros. Esta condena invisible lo persigue, incluso en sus momentos más íntimos. A veces, se dice que se levanta de madrugada, camina lentamente por el jardín, y murmura frases incomprensibles al viento. Quizá esté dialogando con los fantasmas del pasado, quizá esté pidiendo perdón a quienes nunca lo escucharon. Su entorno actual es austero, más por necesidad emocional que económica.
ha rechazado entrevistas, apariciones públicas, e incluso la posibilidad de publicar memorias. ¿Para qué?, habría dicho en una ocasión, si ya nadie escucha lo que digo. Su voz, alguna vez imponente, hoy suena débil, quebrada por la edad y la tristeza. Es en esta soledad silenciosa donde el verdadero Carlos Salinas se revela, no el político, no el economista, no el reformador, sino el hombre que carga con la culpa, el arrepentimiento y el deseo imposible de retroceder el tiempo. En el fondo de su corazón, tal vez, solo anhela reconciliarse con lo esencial, el perdón de su familia, una palabra cálida de sus hijos, un gesto de afecto verdadero que no venga condicionado por el pasado. Porque en la última etapa de la vida, el poder no abriga, los títulos no curan, y los aplausos se desvanecen como humo. Solo queda el alma desnuda ante sus propios errores y la esperanza, aunque sea débil, de encontrar algo de paz antes del final. Y mientras los días avanzan, con lentitud dolorosa, Carlos Salinas de Gortari se pierde entre sombras que él mismo ayudó a construir. No es el escándalo lo que más le pesa. Es la ausencia. Es el silencio tras las puertas cerradas. Es la amarga certeza de que, en medio de todo lo que tuvo, lo que más necesitaba, la calidez humana, la salud, el amor familiar verdadero, se le escurrió entre los dedos sin remedio. En un mundo donde el juicio es fácil y la memoria selectiva, pocas veces nos detenemos a ver al ser humano detrás del poder. Carlos Salinas de Gortari, una figura polémica, compleja, admirada por algunos y condenada por otros, atraviesa en silencio sus últimos años, lejos de los reflectores, envuelto en una tristeza profunda que solo puede entenderse con el corazón. Es momento de hacer una pausa, de mirar más allá de la política, de los titulares, y de los errores que marcaron su mandato. Porque antes que presidente, Salinas fue hijo, fue padre, fue hermano. Y ahora, al final de su camino, es simplemente un hombre que sufre, que siente, que recuerda, y que necesita de algo que todos merecemos, empatía. Su vida estuvo marcada por decisiones que cambiaron el rumbo de México, sí, pero también por una carga emocional que muy pocos conocen. Las pérdidas familiares, las distancias afectivas, la enfermedad que lo consume día a día, todo eso construye el telón de fondo de un final que, más que trágico, es profundamente humano. Carlos, como tantos otros, enfrenta en soledad la vejez, los arrepentimientos, los silencios de quienes alguna vez estuvieron cerca y hoy ya no llaman. ¿Quién somos nosotros para negar una mirada de compasión? No se trata de justificar. Se trata de comprender. Comprender que el dolor no distingue entre presidentes y ciudadanos. Que la tristeza, cuando se instala en el alma, no pregunta a qué partido perteneciste ni cuántas leyes firmaste. Hoy, Salinas no gobierna nada más que sus propios recuerdos. Y muchos de esos recuerdos lo atormentan. Imaginemos por un momento la sensación de ver desvanecerse el cariño de una familia que se desintegró lentamente. La desesperanza de despertar cada día con el cuerpo más débil, con el alma más cansada. Imaginemos vivir rodeado de fotografías que ya nadie mira, de libros que ya nadie lee, de habitaciones donde el eco sustituye las voces de quienes se han ido. ¿No merece, al menos, un suspiro de compasión? Este no es un llamado político. Es un llamado humano. Porque si hemos aprendido algo de la historia, es que la redención no se encuentra en la condena perpetua, sino en la capacidad de vernos unos a otros con humanidad. Carlos Salinas de Gortari, más allá de su legado, es un hombre que envejece en la tristeza. Y quizá, solo quizá, una palabra de comprensión, una reflexión sincera de quienes lo critican, pueda traerle algo de luz en medio de tanta sombra. Hoy, más que nunca, es momento de recordar que todos tenemos derecho a un final digno, a una mirada amable, a una segunda oportunidad, aunque sea simbólica. Que no sea la historia la única que hable por él. Que hable también nuestra capacidad de perdonar, de entender, de abrazar con el alma a quien, en su momento más vulnerable, solo necesita ser visto como lo que siempre fue, un ser humano. Carlos Salinas de Gortari, una figura central en la historia reciente de México, hoy se enfrenta a un final que pocos imaginaban. Atrás quedaron los días de poder, de discursos enérgicos, de decisiones que marcaron generaciones. Ahora, en el ocaso de su vida, lo acompaña un silencio que duele, una soledad que pesa más que cualquier crítica, y un cuerpo debilitado que apenas sostiene el peso de tantos recuerdos. Lo que queda no es un político, sino un hombre marcado por la pérdida, por el aislamiento y por una tristeza tan honda como invisible. A lo largo de su vida, Salinas fue protagonista de reformas, de controversias, de acuerdos históricos como el Tratado de Libre Comercio.
Pero también fue testigo de tragedias personales, distancias familiares, enfermedades que lo consumen poco a poco, y una opinión pública que rara vez perdona. Su rostro, antes símbolo de autoridad, hoy refleja cansancio, fragilidad y un anhelo silencioso de redención. Nadie escapa al paso del tiempo. Nadie está exento del dolor humano, ni siquiera quienes alguna vez sostuvieron las riendas de un país entero. Y es precisamente en estos momentos cuando la empatía se vuelve necesaria. Porque más allá del juicio político, hay un corazón que late con tristeza. Hay noches largas y frías. Hay fotografías viejas en las paredes, que muestran tiempos felices que no volverán. Hay una necesidad urgente de perdón, de reconciliación, de dignidad en los últimos días. Y nosotros, como sociedad, tenemos el poder de darlo. Con respeto, con humanidad, con la capacidad de ver al otro no por sus errores, sino por su esencia. Carlos Salinas de Gortari no pide aplausos. No busca reconocimiento. Pero quizás, sin decirlo, desea una última muestra de afecto, de comprensión, de esa calidez que solo nace cuando decidimos mirar con el corazón. Por eso, hoy más que nunca, hacemos un llamado desde este humilde espacio. Mano blanca indicando hacia la derecha si esta historia te ha conmovido, si crees que detrás de cada figura pública hay un ser humano con emociones, con heridas, con deseos de paz, te invitamos a acompañarnos. Corazón roto, suscríbete al canal Estella Triste y apóyanos compartiendo estos relatos humanos, llenos de verdad, de emoción y de reflexión. Estrella brillante en Estella Triste, damos voz a las historias que el tiempo quiere olvidar, pero que el corazón necesita recordar. Porque todos merecemos una segunda mirada. Porque incluso los más poderosos, al final, solo buscan lo mismo que tú y yo, un poco de amor antes de partir.